noches. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. También quería agradecer a la Fundación Naumann Países Andinos por apoyarnos. Mi nombre es Mariana Navarro, soy directora de proyectos de la Fundación Federalismo y Libertad, Oficina Lima. Con la Fundación tuvimos la iniciativa de crear un ciclo de conferencias que consiste en reunir empresarios y emprendedores en donde ellos puedan compartir su historia de vida y reflexiones sobre las maneras de emprender en contextos difíciles a modo de inspirar a más emprendedores peruanos. A su vez, es un espacio idóneo para compartir distintas acciones, estrategias e ideas que puedan impulsar desde el sector público y privado para promover la inclusión financiera en el país, como factor clave para mejorar el entorno socioeconómico de los emprendedores y de los sectores menos favorecidos de la población peruana. Este ciclo de conferencias lo organizamos con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos. Es por eso que quiero agradecerles nuevamente por el apoyo con esta iniciativa y darle la palabra a Jörg Denner, quien es el representante de la Fundación Naumann Países Andinos. Jörg. Muchas gracias, Mariana, y muy buenas tardes a todos, especialmente a Carlos, nuestro experto hoy, y también a mis amigos José Guillermo y Mariana y todo el equipo de Fundación Federalismo y Libertad. Y como dijiste, Mariana, la historia que tenemos juntos es largo, es casi cuando nació la fundación, fundado de José Guillermo. Yo también empecé en Argentina y empezamos a trabajar juntos en Tucumán, pero después casi en todo el norte de Argentina, el norte es peronista, y entonces fue muy fuerte y trabajamos con ustedes. También trabajamos con ustedes en Venezuela ahora, y qué alegría que podemos empezar a trabajar acá en Perú también. Y es una fundación joven con existencia, pero joven con sus miembros también, y es una cosa que quiero decir explícitamente, porque nosotros como Fundación Naumann, especialmente acá en los países andinos, que tienen todos casi una población muy joven, concentramos en el trabajo con la juventud, porque ustedes son el futuro, ¿sí? Y entonces somos muy orgullosos y felices que podemos empezar hoy, con el primer evento, y les prometo que no va a ser el último. Y ahora empezamos con el evento, y a todos los participantes que están escuchando o participando vía Facebook o otras redes sociales, quiero decir que en nuestros eventos siempre reservamos un espacio grande para la discusión, para preguntas que ustedes pueden poner a los expertos. Y les pido que realmente usen esta oportunidad. Y muchas gracias, y empezamos. Gracias, Jörg, muchísimas gracias. Es un gusto volver a encontrarnos. Ahora sí, antes de presentar a nuestro expositor, quiero avisarles que finalizada la exposición, vamos a dejar un espacio para preguntas. Lo que sí les pido, por favor, que las preguntas sean por escrito, ¿sí? Ya sea por Zoom o por Facebook, ¿bien? Que ahí estamos también transmitiendo el evento. Ahora sí, tengo el gusto de presentar a nuestro expositor, Carlos Zamorano, quien es abogado por la Universidad Católica del Perú, tiene un MBA por la Universidad de Lleida, fue director de PROM Perú, actualmente es gerente general de PROVID, que es la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú, es director ejecutivo del Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas y presidente del Consejo Directivo del Centro de Innovación Tecnológica Agroindustrial de ICA. También tuvo su participación política como jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, fue viceministro de Industria y asesor de la primera presidencia del Congreso. Carlos, va a ser un gusto escucharte. Carlos, activa el micrófono, por favor. Perdón, ya lo activé. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a la Fundación Federalismo y Libertad. Saludo a su presidente, José Guillermo Godoy, por la invitación. Muchas gracias al representante de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos,
don George Dennert, gracias Mariana, a todo el equipo de la Fundación, y gracias a todas las personas que en la disposición de compartir con nosotros estos minutos. Agradezco la oportunidad de hacer esta breve exposición, que es un intercambio de ideas, conceptos, cosas que suceden en el Perú, en mi país. Me siento con la suficiente capacidad de poder hablar, se trata de mi país, o sea, hacerlo con la confianza del caso. Son las experiencias que venimos viviendo, y lo que quería era compartir algunas ideas que voy a tratar de hacerlo de la manera más amena posible y que ojalá den lugar a algún intercambio de ideas posteriormente. Voy a compartir mi pantalla, tengo una presentación en PowerPoint con algunas cifras, algunos datos, y bueno, paso a compartir la pantalla. Esperemos que esto sucede. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. A ver. ¿Se ve? Perfecto. Sí, Ok. se ve bien. Bueno, muy buenas tardes. Empiezo con la presentación. Se trata sobre estrategias para superar la crisis. Evidentemente, la crisis de la que hablamos es en la que estamos envueltos todos a nivel global, es la crisis originada por esta pandemia del coronavirus. Unas palabras iniciales un poco para ubicarme, como lo dijo Mariana en la presentación, soy director ejecutivo del Instituto Peruano del Espárrago y gerente general de la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú. En el Perú, el sector agroindustrial formal, que es la agricultura moderna, está unida a través de gremios, estamos agrupados en gremios, y todos los gremios estamos bajo un gremio de gremios, un gremio sombrilla, que es la AGAP, que es la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Actualmente son 7 las instituciones que lo conforman, ahí pueden ver al IPE, a PROVIT, tenemos la Asociación de Granada, productores de Granada, productores de mango, de arándanos, de palta Hass y de cítricos. Como digo, el Perú es un país milenario en materia agrícola, pero el sector que representamos nosotros lo llamamos la agricultura moderna. Es una agricultura absolutamente orientada al mercado. Ninguno de estos productos que representamos nosotros y con los cuales tenemos tanto éxito en la agroexportación es originario del Perú. Son productos, o mejor dicho, son producciones que están absolutamente certificadas por la preocupación por el medio ambiente, los derechos laborales, el fair trade y tantas cosas que los distintos mercados exigen, no solamente los mercados a través de sus autoridades sanitarias y fitosanitarias, sino también los propios retailers grandes que compran con la fijación de sus estándares privados, que muchas veces son más estrictos que la de los países. Actualmente nosotros llegamos a más de 100 mercados en el mundo con nuestros productos, y bueno, estamos, como les digo, agrupados de esta forma, y el tema sobre el que voy a hablar está íntimamente ligado con el tema de la agroindustria. Yo he situado y he organizado mi presentación alrededor de este tema de crisis y oportunidad. Y me parece interesante porque estamos teniendo una situación medio esquizofrénica en el Perú, donde tenemos dos caras de una misma moneda y vemos cómo es que se tratan los temas, cómo es que se afronta la crisis, cómo es que se aprovechan o no se aprovechan las oportunidades, y a partir de ahí es que tenemos que ver el futuro que nos toca y cómo vamos a salir de esta pandemia y de este momento. Una pequeña introducción, calidad de introducción de un desarrollo de conceptos para estar un poco de acuerdo en cómo vamos a ubicarnos en esto, ¿no? Las crisis generan necesidades, eso es ampliamente conocido, eso se sabe, y la crisis y estas necesidades abren puertas a las oportunidades. Esto es una situación y la estamos viendo actualmente. Nos ha venido una crisis, es una crisis global, como decía, y esta crisis nos ha generado grandes necesidades de todo tipo. Una de ellas, por ejemplo, este tipo de comunicaciones hemos tenido que tener y vamos a necesitar tener más avances en todo lo que son las tecnologías de las comunicaciones, necesidades de muchas
cosas, nos encerraron un día, nos dijeron no se puede salir, necesitábamos recibir productos, recibir alimentos, los sistemas de delivery han trabajado y tantas otras necesidades que se van desarrollando. Tal vez la mayor de ellas es la que está representada por la necesidad de tener una vacuna que nos ayude a ponerle tal vez una fecha de finalización a esta crisis. Esa vacuna es una gran necesidad y es una gran oportunidad que se está aprovechando. Cuando se presentan estas crisis y oportunidades hay que situarnos en el entorno donde nos encontramos. Y tenemos evidentemente entornos que facilitan y que ayudan y que expanden las capacidades y ayudan a guiar los impulsos de las personas, de los individuos, o entornos que nos impiden, al contrario, y que limitan estas capacidades de los individuos y que impiden este desarrollo. Usualmente son los países, las zonas con economías abiertas las que permiten aprovechar estas oportunidades. La gente está frente a las crisis, ve las necesidades son evidentes muchísimas veces, cuanto más grandes las crisis, cuanto más generales, más evidentes, y tienen este impulso natural de salir a satisfacer estas necesidades. Hay casos excepcionales donde el impulso es, digamos, algo así como el buen samaritano o tiene algún otro tipo de guía. Por ejemplo, un padre que ve a un hijo que tiene un problema muy serio y que se aboca a buscar una solución para ayudarlo, no hay una persecución de un fin ulterior más que ayudar a su hijo o algo por el estilo. Pero, por ejemplo, si vemos, y de nuevo volvemos al tema de la vacuna, vemos en este momento hay alrededor de 150 proyectos para generar vacunas, y son proyectos que van a ayudar a la sociedad, van a ayudar a la gente, van a salvar vidas, pero van a generarle a las personas algún tipo de retorno. Tenemos el caso de Pfizer, por ejemplo, este gran laboratorio, que está avanzando, parece ser uno de los más avanzados con la vacuna. El otro día hemos visto una noticia en los medios, Estados Unidos está colocando una orden de $2.000 millones por unos primeros lotes de vacuna apenas salgan. Evidentemente una empresa del tamaño de Pfizer que vende billones de dólares, esto no es que les va a cambiar el tema dramáticamente, pero es unos ingresos y vendrán muchísimos más. Hay atrás de eso. Entonces, la innovación es la que se genera usualmente como la solución a las necesidades, y para innovar hay que invertir muchísimo, hay que invertir tiempo, hay que invertir conocimientos y muchas veces mucho capital, y entonces el interés que va asociado a la solución vía la innovación es la que permite poder invertir y reinvertir en este tipo de soluciones que, como digo, generalmente son innovaciones. Esta crisis es global, es una crisis enorme, es una crisis muy grave y profunda. Para mí, y yo lo describo y se lo cuento a muchas personas, los he dicho a varios, para mí esta es la tercera guerra mundial. Esta es una situación así de grave como una guerra, pero es una guerra verdaderamente mundial. En las guerras mundiales anteriores hemos visto algunos países enfrentados a otros países, en algunos casos países europeos, se ha involucrado países americanos, en un caso la Segunda Guerra Mundial intervino Japón, algo, pero en este caso la crisis es general, es el mundo bajo ataque, estamos todos sufriendo el ataque, y la inmensidad y la profundidad de la crisis yo creo que va a dar lugar a enormes necesidades y a enormes innovaciones. Yo soy siempre optimista y creo que el camino de salida, de recuperación de esta crisis va a ser distinto a lo que estamos acostumbrados a ver y en la forma como pensamos ahora. Creo que va a haber muchísimas innovaciones que se van a venir y que van a ayudar a cambiar la situación y ayudar a la recuperación de los países. El entorno ahí va a ser fundamental y vamos a ver una vez más cómo es que los entornos abiertos, cómo es que los entornos donde hay respeto por el individuo, por el Estado de Derecho y que generan estas condiciones van a ayudar a que las crisis se puedan resolver de mejor manera y bueno, yo creo que con resultados bastante positivos y espero sinceramente que con tiempos más cortos que los que avisoramos actualmente. Bueno, en fin, este es más o menos el decurso que tiene el proceso, crisis, aparece necesidad, surge la oportunidad, el impulso de los individuos,
la capacidad que tienen los individuos. En el caso de Pfizer, por ejemplo, no basta con ver la necesidad y el impulso de generar o querer generar una vacuna, que es a lo que ellos se dedican, sino que tienen que tener la capacidad de inversión. Se necesitan distintos tipos de capacidades. El entorno lo pongo en rojo porque es el que nos puede ayudar a avanzar o nos puede detener y nos puede evitar. Me imagino una persona sentada en un país de corte comunista que tiene una idea innovadora y que le dice el sistema, bueno, tú trabaja, invierte, quémate las pestañas, desarrolla, y la invención es nuestra, es del país, tú sigues sentado, seguirás ganando tus 8, tus 10 dólares, y el país es el que tiene, es el propietario de todos los medios de producción, del dueño de las invenciones y todo eso. Yo creo que esa persona no se encontrará muy animada a seguir tratando de innovar. Pero entonces, en todo caso, superado el tema del entorno, vienen las innovaciones y una nueva realidad que es lo que esperamos avisorar. Y no solamente en este tipo de crisis, hay crisis de todo tipo que se presentan constantemente y que presentan este decurso, este pattern, como para seguir en la resolución de las mismas, ¿no? Ahora, en el caso específico, ya aterrizando un poco más, en el caso específico del Perú, yo quiero decir un poco dónde nos coge la crisis. Todos hemos llegado, creo que era el 13 de marzo, cuando escuchamos hablar al expresidente de la República y dijo, bueno, es verdad, la crisis vino, a partir de mañana nadie sale de sus casas, y empezó esta tragedia que estamos viviendo a nivel global, cada país tratando de resolver el tema de su propia forma. Unos se cerraron antes, otros después, unos se abren, se vuelven a cerrar, en fin, hay todo un proceso. Pero ¿dónde nos cogió a nosotros como país? Yo quiero recordar que hace prácticamente 30 años el Perú hizo un cambio en su visión política, se abrió hacia el mundo, abrió su economía y empezó a generar una gran cantidad de recursos, a generar riqueza, se redujo muchísimo la pobreza en el Perú, y se dio lugar a aventuras como por ejemplo la agricultura formal. Se devolvió la posibilidad de tener propiedad privada sobre la tierra, vinieron empresarios al sector agrícola, vieron el mundo como un mercado y empezaron a generar esto, y esto se dio a nivel prácticamente general en la economía peruana. Hubo mucho crecimiento, ha habido un crecimiento estable, hemos sido durante muchos años un país con un nivel de crecimiento mayor al de la mayor parte, valga la redundancia, de Latinoamérica, un caso importante, pero eso ha generado un problema serio que siempre lo he visualizado yo. Un país con dinero en sus arcas es un país que tiene características de botín y que es deseado siempre por modelos económicos no acostumbrados a generar riqueza, sino al contrario, acostumbrados a tomar esa riqueza, a decir que la redistribuyen, apropiarse de gran parte de la misma y a empezar a cambiar las condiciones. Y eso es algo que poco a poco hemos venido sintiendo en el Perú en los últimos años. Hay un problema político complicado, se ha ido convirtiendo cada vez más la política en populista. Vemos planteamientos de ofertas incumplibles, un electorado que tiene una mala formación educativa, que es presa fácil de este tipo de ofertas. Hay un distanciamiento con el sector privado y con el empresario en general. El empresario, o la palabra empresario, se empieza a convertir en una mala palabra muchas veces. Los giros a la izquierda son cada vez más claros, y esto trae una lógica dentro de este desenvolvimiento, que es una acumulación de poder político, y asimismo una pérdida de capacidad de las demás instancias de la sociedad para tener control sobre este poder. Esta política tiene características especiales, hace cosas para la tribuna, por ejemplo, y esto quiero ponerlo como un parche. En los últimos 20 años, el presupuesto en salud, el presupuesto de salud dentro del presupuesto público de la República del Perú,
ha crecido en soles constantes, en moneda constante, ha crecido 7 veces. Se ha multiplicado por 3 como un porcentaje del Producto Bruto Interno del país. O sea, ha habido una gran inversión. Se ha hablado de la salud, se habla siempre, se habla de los beneficios del pueblo, a la gente le gusta hablar mucho del pueblo, pretenden representar al pueblo, y ha habido una gran inversión en salud. Paralelamente se han hecho otras cosas. Por ejemplo, un país como el Perú se embarcó y dijo, no, vamos a cumplir nuestros compromisos, y se invirtió alrededor de $2.000 millones más o menos para mantener y llevar adelante los Juegos Panamericanos. Bueno, eso era interesante. De repente lo podemos ver como pan y circo, pero en fin. Y cosas peores, por ejemplo, el mundo está atravesando un proceso de cambio de matriz energética, nos estamos alejando del petróleo, pero en el Perú se decidió, bueno, primero se decidió que había por temas mejorar la calidad de nuestros combustibles, que había que bajar la presencia de azufre, y se necesitaba pues hacer algunos arreglos y ajustes en la refinería, pero dijeron, no, acá vamos a hacer una nueva refinería en tal país. El Perú no es un país petrolero, tenemos un petróleo de mala calidad. Se dijo que el proyecto costaba $1.500 millones, vemos que va a terminar costando $7.000 millones, o sea, típico de un gobierno populista, albergando muchísima corrupción y manejando las cifras y las decisiones de una manera realmente impensable. Pero en fin, todos esos años han permitido acumular, como digo, el país se convierte en un país botín, han permitido hacer inclusive estas locuras. Pongo un par de filminas un poco para dar la idea. Era un país y seguimos siendo un país con inflación baja, teníamos una proyección también estable en materia de expectativas inflacionarias, proyecciones macroeconómicas bastante estables y sólidas. Todo venía muy bien. Cierto es que se venía reduciendo de a poco, ya no éramos la estrella en Latinoamérica con niveles de 7, 6% de crecimiento al año, ahora nos contentamos con llegar a raspar al 3%, pero en fin, éramos un país con cierta estabilidad. Bueno, pero de pronto, como decimos, se detuvo la economía mundial, se detuvo para todo el mundo, vino el coronavirus, el COVID, ¿no? Esto fue lo que nos tocó, y aquí vienen las dos caras de la misma moneda ante esta crisis. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno, como digo, con esta mentalidad populista y con esa mentalidad de papá Estado, el Estado proveedor, el Estado que puede dominarlo todo, controlarlo todo, decidir por la población, decidió tomar el control absolutamente alejado del sector privado. ¿Y qué cosa hizo? Lo primero que hizo fue una cuarentena. Todo el mundo pensó que la cuarentena, como era lógico, debería primero proteger a la gente. Esa fue siempre la frase: primero las personas, primero la salud, después la economía, pero debía proteger a la gente. Pero esto no puede ser para siempre, ni mucho menos por periodos largos. La gente alucinaba de pensar que 15, 20 días se podría extender esta cuarentena. Era algo casi impensable, y los días empezaron a pasar, y no se conocía de ningún plan de salida. Al final nos hemos tomado más de 100 días de cuarentena, y los planes de salida han sido muy malos, con un costo altísimo. Pero el Perú, como digo, bajo el control del gobierno peruano, con el control de la población en cuarentena, tomó también el control de los recursos y salió con un plan de salvataje. Miren ustedes la magnitud del plan, el más grande en América Latina, 12% del PBI comparado con Chile, 4.7%, Brasil 3,5%, Argentina 1%, México 0,7% y Colombia 0.5%. Perú 12% salió. Un plan de tratar de poner dinero en las empresas con préstamos, tratar de llegar a la población, bastante alocado, pero con algunos diseños interesantes. Tal vez lo más rescatable en el gabinete que hemos tenido hasta hace muy pocos días es la joven ministra de Economía que tenemos. Creo que lo hizo de la mejor manera posible dentro de un gabinete tomado por la izquierda en el Perú, con soluciones
francamente, que no han solucionado nada, sino que han complicado tremendamente la crisis. Entonces, con una población sojuzgada, con una toma total de los recursos y con una idea de liderar la salida, de esta forma, lo que se consiguió ha sido una crisis económica y laboral sin precedentes en la historia, como ustedes pueden ver de los cuadros. La caída del PBI a mayo era del 33%, junio 22%, ya se irá recuperando a pocos, y la caída del empleo fue tremenda, realmente tremenda. Esto es el resultado del esfuerzo del Estado, del esfuerzo que ha comprometido la economía del país, no sabemos por cuántos años, pero que ha manejado de esa forma los recursos. O sea, es un Estado que vio una crisis y ante la enorme necesidad de solucionar la crisis, tomó este tipo de, supone, de oportunidades, y esto es lo que causó. Y no basta nosotros con decirlo, en el cuadro anterior tenemos las fuentes del Banco Central de Reserva del Perú, pero inclusive aquí vemos las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Abajo, el último es el Perú en la proyección, y se proyecta que será el país en América Latina que caerá más en su porcentaje de crecimiento del PBI. El decrecimiento será el mayor. Y eso es el aspecto económico. Nada que decir que el Perú está ubicado entre los 3 o 4 primeros países en el mundo con más contagiados y víctimas por cada 100.000 habitantes o 1 millón de habitantes. O sea, es una tragedia también a nivel sanitario. O sea, todo este esfuerzo, este esfuerzo supuesto o esfuerzo económico, desastre económico, tampoco ha traído como consecuencia una gran mejoría o una gran posición en el tema sanitario. Razones coyunturales del fracaso. Nosotros, y aquí entra una palabra nueva para darle forma a los enfrentamientos a la crisis, que es un tema de estrategia. Y aquí quiero dar algunos ejemplos. En falta de estrategia, por ejemplo, al 30 de junio, la Defensoría del Pueblo informa que en el Perú se han dado 1.311 normas relativas al tema del COVID, que van de leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones supremas, normas a nivel de gobiernos regionales, normas a nivel de gobiernos locales, etcétera, etcétera, lo cual da a entender que no hay ninguna idea clara, no hay ningún camino descrito, y al contrario, hay el deseo de entrar hasta el más mínimo detalle para tratar de controlarlo, y con algo que a los peruanos nos gusta mucho, no sé si en otros países también, que es dar normas para tratar de regular todo, normas para tratar de corregir las normas, y al final normas que nunca se cumplen. Dentro del esfuerzo y la falta de estrategia, combinados el esfuerzo económico con la falta de estrategia, el gobierno dijo: vamos a enviar bonos económicos a las empresas, a las personas a las cuales no se puede llegar directamente, no tenían forma de llegar, no se les ocurrió otra cosa que decir: vamos a entregar bonos en los bancos, tumultos en los bancos, niveles de contagio increíbles. Lo mismo se les ocurrió decir, bueno, para que la gente no salga mucho, un toque de queda diferenciado, un día salen hombres, otro día salen las mujeres. Trajeron un caos a los mercados con contagios. Hubo intervenciones del Ministerio de Salud en varios mercados populares donde había índices del 70, 80, 85% de contagios. Y todo esto se tomó, todas estas decisiones, entre otras, sin considerar que antes de la pandemia ya llegábamos como país con un 70% de economía informal. O sea, esta paralización afectaba a micro y pequeñas empresas informales que no tenían acceso a crédito formal, no tenían acceso a los préstamos a través de Reactiva Perú ni ninguna otra cosa. Empresas que al día siguiente que se cerraron las puertas ya estaban quebradas, y gente que trabajaba ahí, que llegaba a su pequeño restaurante, donde sea, o no podía llegar, ya no tenían empleo, no tienen seguro, no tienen ningún tipo de protección, y que no podían, y que no tenían ningún tipo de solución alternativa. Eso no se consideró, empezó a crear caos, los mercados se reabrieron a la fuerza, la gente tenía que salir de alguna forma a generar los fondos diarios que necesitan para vivir, y otras personas, hay unos índices alarmantes de la cantidad de personas que no tienen refrigeración en sus casas, tienen que comprar sus alimentos diariamente, tenían que ir a los mercados, no había
ningún tipo de estrategia para enfrentar esa realidad. Esto se agudizó con una desconexión con el sector privado. Como les comenté anteriormente, esto ya venía gestándose, es una mala palabra del sector privado. Entonces, cuando la realidad ya tocó la puerta y le dio de bruces a la gente, había que abrir la economía, empezaron a tratar de manejar protocolos para las empresas absolutamente incumplibles, de gente que no ha trabajado nunca en una empresa, gente que no pasa del escritorio. Hay casos, quisiera citar casos, por ejemplo, somos una capital gastronómica, Lima, el Perú en sí es una capital gastronómica, en el caso de Lima hay una gran cantidad de restaurantes. Los protocolos que salieron eran, primero, solamente se podrá tener delivery de la comida, no se puede recibir a la gente dentro de los restaurantes, y prohibieron usar los sistemas de delivery como Rappi, Uber Eats, Globo, lo que sea. Obligaron a que los restaurantes adquirieran en algunos casos motocicletas, scooters, contrataran gente para hacer delivery. Por supuesto, de los 200, 250 mil restaurantes, solamente 200 o 300 estaban en capacidad de hacerlo. De hecho, lo hicieron, pero la realidad que forzó las cosas obligó a que se diera marcha atrás y después de mes y medio, 2 meses, se aceptara el uso de los sistemas de delivery, pero ya había gente que había invertido, otros que habían estado excesivamente cerrados, causando daños terribles. Se dispuso que la gente, además de las mascarillas, debía tener guantes de manera obligatoria, después se dio marcha atrás en eso. Se decidió entregar canastas de alimentos a aquellas familias a las cuales se podía identificar como de bajísimos recursos y que no había forma de darles ayuda de otra forma, de otra manera. No se aceptó la ayuda del sector privado. Ustedes se imaginan la cantidad de empresas privadas que tienen sistemas logísticos completos en funcionamiento, capaces de ayudar en esto. Ni siquiera se buscó a la iglesia. Se decidió tratar de entregar estas canastas con la ayuda de los gobiernos locales y regionales, con la consecuencia lógica de ineficiencia en la entrega y corrupción en el camino, que está dando lugar a investigación de casos y a varias responsabilidades. La crisis del oxígeno, absolutamente lamentable. Las empresas mineras tienen sus plantas de generación de oxígeno y en el país se empezó a necesitar cantidades enormes de oxígeno para atender a los pacientes del COVID. Se acercaron las empresas mineras y no se les aceptó la ayuda, en muchos casos se les puso trabas, se demoraron meses y ha muerto una gran cantidad de gente por eso. Hace pocos días hemos tenido un cambio de gabinete, felizmente ha entrado un buen amigo, Pedro Cateriano, a manejar esto, un hombre absolutamente razonable y con otra afiliación, o mejor dicho, con otra inclinación ideológica, además un político curtido. Lo primero que ha hecho es, evidentemente, abrir las puertas para que la ayuda de las empresas mineras o quien corresponda llegue y se haga efectiva y traiga soluciones, ¿no? Por otro lado, este deseo de controlar la economía al más mínimo detalle, con el manejo de el índice de masa corporal, el que tiene más de 30 no puede trabajar, desconociendo las características de la mayoría de la población peruana. Tenemos gran cantidad de población de talla muy baja, buen peso, que pasaban el índice de masa corporal el 30 y no pudieron ir a trabajar, tuvieron que dar marcha atrás, subirlo a 40. La edad de riesgo se fijó en 60 años, mucha gente. La edad de jubilación es 65 años en el Perú, hay mucha gente que sigue trabajando y la gran cantidad de gente que no está sujeta a ningún régimen, no podían salir a trabajar, dieron marcha atrás, tuvieron que subir eso a 65 años, este cierre total por más de 100 días, limitando la libertad individual de las personas, en fin, todo este desastre con falta de estrategia, el deseo controlista y la desconexión con el sector privado, y razones estructurales del fracaso. Este es un cuadro espantoso realmente. Es un cuadro que nos dice que la recaudación tributaria ha aumentado 5 veces en los últimos 20 años, en este periodo en que el Perú se ha enriquecido, pero la burocracia administrativa del Estado ha crecido casi 10 veces en el mismo periodo. Las rayas rojas son la burocracia. Ha absorbido cada vez más recursos en desmedro de inversiones en infraestructura, servicios como educación y salud. Pero, por ejemplo, eso no queda ahí. Esta burocracia no tiene ningún tipo de capacitación, no hay meritocracia, hay favores políticos. Entonces, no hay capacidad para manejar proyectos. Hay una capacidad bajísima para lograr inversiones adecuadas. Los presupuestos en salud que se han ido multiplicando tienen índices muy bajos de inversión y no hay, y lo vemos ahora, esto ha desnudado
la eficacia de este tipo de gobiernos, no hay los hospitales que necesitamos, no hay la atención de salud para la población, que es la que termina pagando esto, pero al final no recibe ningún tipo de atención. Por otro lado, quiero acelerar un poco para no tomar tanto tiempo, cómo se ha enfrentado la crisis al otro lado, y específicamente en el sector agroindustrial, que es parte del sector privado peruano, ¿no? Hemos salido con estrategias y la idea ha sido la siguiente. Primero, trabajar la idea de que el tema de los alimentos no se podía detener. La producción, transporte, comercialización de alimentos, y dentro de eso nos hemos colocado. Con ideas muy claras, se ha llegado al gobierno y partiendo del supuesto que no se podía detener el tema alimenticio, se le dijo, acá vamos a trabajar en la defensa de los trabajadores y de la producción. No podemos producir sin trabajadores, y los trabajadores hay que cuidarlos para mantener la producción y para poder mantener nuestros mercados. Tenemos mercados ganados a lo largo de los años y no podemos abandonar nuestros mercados, además de que la producción en campo va a venir de todas maneras, las cosechas se presentan en las épocas que tienen y hay que atenderlas. Se ha trabajado en asegurar los medios de transporte, tenemos serias limitaciones en materia de transporte. Puedo mencionar, por ejemplo, el recorte dramático y drástico de los vuelos comerciales y de turismo. En las panzas, en las barrigas de estos aviones viajan mucho de los productos frescos, eso se ha visto reducido, pero de todas maneras se ha tenido que recurrir a cambios y adaptaciones. Un caso específico, el espárrago fresco peruano, se acostumbra exportarlo en palets, no va en contenedores, es un producto que viaja, debe viajar rápido, tiene una vida de anaquel, una vida útil de 20 a 21 días, y de una industria que exportaba un 90% de su producción en avión y en pallets, se ha tenido que ir decantando en los últimos tiempos y tenemos actualmente una industria que está exportando casi el 60% de su producción en contenedores, o sea, una capacidad de adaptación para poder adecuarse a las nuevas realidades y poder seguir produciendo y manteniendo los mercados. Capacidad en la toma de decisiones, los protocolos sanitarios, entramos a trabajarlos con el Estado, ha habido esa posibilidad, han sido cumplibles, han traído equipamiento adecuado para las empresas, la capacidad de inversión se ha utilizado y también la capacidad de adaptación. Y los protocolos sanitarios, en el caso específico de la producción agrícola, tienen que permitir demostrar tanto al país como a los mercados de destino que no hay forma ni posibilidad de que vaya a haber alguna interferencia o presencia del virus del COVID en nuestras exportaciones. Y los mercados, hay que decirlo, se preocupan mucho en sus temas de certificación, específicamente por temas laborales. O sea, necesitamos nosotros tener a nuestros trabajadores bien protegidos y sanos. Las capacidades de acción, se ha llevado todo esto a la acción y efectivamente se ha tenido una baja incidencia de afectados y se ha trabajado en temas de innovación en transporte, en el campo y en las plantas de procesamiento. Un ejemplo, en las plantas de procesamiento se tiene que trabajar ahora bajo el criterio del distanciamiento social. Y más o menos eso reduce en un 50-60% la capacidad o el número de personas que entran y baja la eficiencia y la productividad de las plantas de procesamiento. Se viene trabajando con la Autoridad Fitosanitaria Nacional, por ejemplo, para llevar procesos de empaque al campo mismo, en zonas abiertas, con las protecciones fitosanitarias del caso, pero que permiten trasladar algunas operaciones al campo y con eso recuperar la productividad que se tenía en las plantas de procesamiento, manteniendo y garantizando las mismas condiciones. La guía de todo esto nos llevaba a un proceso que se ha conseguido de generación de confianza en los trabajadores. Hay que tener en cuenta que los trabajadores al principio no querían ir a trabajar por el miedo al contagio, se les ha dado las garantías, la población tiene confianza en lo que sucede en el sector agroexportador, a ver los bajos índices de afectados, la forma como los trabajadores son tratados y defendidos, y lo que se ha conseguido al final es que el sector no paralice. Se ha aprovechado la oportunidad de esta priorización que decía del sector de alimentos y el hecho de que los mercados siguen requiriendo a lo largo y ancho del mundo alimentos sanos
y frescos, y más ahora en estos momentos. Se ha aprovechado y se ha partido de la base de lo que se hizo en los últimos años, cuando el Perú decidió abrirse al mundo, el Perú decidió competir en igualdad de condiciones con el mundo, y después de eso, de firmar una cantidad enorme de tratados de libre comercio, el 95% de nuestras exportaciones está protegido por tratados de libre comercio, al igual que el 90% de nuestras importaciones. Y con ello, nosotros garantizamos la continuidad y relaciones para poder llegar a todos estos mercados, y efectivamente llegamos a todos los países, en todos los continentes, con los diferentes tipos de productos en lo que está sustentada nuestro sector agroexportador. Somos además el 13º proveedor de frutas y hortalizas del mundo, y no podemos retroceder ni perder ese posicionamiento, y eso lo venimos consiguiendo inclusive con todas las limitaciones que estamos manteniendo. Mantenemos nuestros criterios y nuestros deseos de crecimiento. Tenemos colocados muchísimos productos a nivel mundial en posicionamientos bastante altos, y mantenemos claramente el deseo de crecer y de seguir creciendo este posicionamiento. Ya somos, segundo año consecutivo, el primer productor de arándanos. Se ha adelantado las fechas, pero en fin, el crecimiento de arándanos es impresionante. La palta sigue creciendo y se vendrán muchos otros productos, con la idea ahora que tenemos inclusive de ir incorporando mayores áreas a la producción agroexportadora en el Perú. Este es el cuadro de crecimiento de las agroexportaciones. Como ustedes ven, a partir del año 2000-2001 que se produce este quiebre, tenemos ahí un marco jurídico, que es lo único al final que pide el sector privado, ¿no? Normas promotoras claras, previsibles y estables. Cuando uno siembra un palto, una vid, espárragos, cuando hace inversiones de este tipo, generalmente esas inversiones, esas plantas tienen vida útil de 15, 18, 20 años, y lo que uno necesita es la tranquilidad y la seguridad de poder tener un flujo de caja de ese tipo de plazos. Y esa es la seguridad, lo único que se pide el sector privado para poder seguir arriesgando con sus inversiones, seguir creciendo y seguir trabajando. Cierto es, de la mano con nuestro socio estratégico, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que es el que nos ayuda a hacer realidad todo esto. Los niveles de exportación de uvas este año, yo creo que ya las uvas deben llegar a los $1.000 millones, igual que los arándanos, o sea que hay un crecimiento constante, y debemos seguirlo manteniendo. Por ejemplo, en uva de mesa, ¿qué es lo que vemos nosotros? Este es el crecimiento que hemos venido teniendo en la campaña 2019-2020 con relación a la campaña anterior, y asimismo sigue el crecimiento de la uva. Se van incorporando más regiones a la producción, y lo que es interesante ver en este momento, que con información recibida de las primeras empresas, esto es más o menos un 60% de la información, estamos ya proyectando un crecimiento de casi 3,5% en áreas. Yo creo que el crecimiento para esta campaña con relación a la anterior debe ser por lo menos de un 8% en áreas, y hay que tener en cuenta también que estamos en un proceso de recambio varietal. Tenemos variedades nuevas que tienen mucha más productividad que en algunos casos que las anteriores, o sea que no solamente viene crecimiento de áreas, sino que en esas mismas áreas vienen aumentos de productividad y mayores volúmenes a exportar. El caso del espárrago lo tienen, la última curva, la de abajo, es el sufrimiento que se ha tenido en las condiciones actuales por problemas de transporte. Ha decrecido nuestro movimiento de exportación. Cierto es que esa es la primera mitad del año, que es la campaña corta. La campaña grande viene en la segunda mitad del año, y esperemos que las condiciones nos ayuden y que podamos seguir creciendo en esto. Ahora, es un poco difícil verlo en este cuadro, pero en fin, lo que queríamos demostrar acá es que el sector agrícola es el único sector en azul y con crecimiento. El sector agrícola es el segundo proveedor de divisas en el país, después de la minería, con un gran crecimiento.
la minería la tenemos con retroceso del 24%, el sector agropecuario en 1%, pero si vamos a frutas y hortalizas frescas, crecimiento del 9% y las procesadas del 4%. Proyecciones de crecimiento, ya realidades, porque son cifras de a mayo de este año, siguen los volúmenes en crecimiento, y estos también en volúmenes y en dólares FOB. Y por último, ver una ratificación, los sectores agropecuario y agrícola, los únicos a partir de abril, mayo y hasta la fecha, los únicos que demuestran crecimiento positivo y diferenciándose también el sector agrícola del agropecuario, pero bueno, esta es la consecuencia de la adopción de estrategias claras, la consecuencia de saber ver cuáles son las oportunidades que hay, cómo aprovecharlas, de estar organizados y de tener planes claros, a diferencia de lo que se hace cuando no hay una estrategia clara, cuando no hay una organización, cuando se quiere controlar todos los medios de producción y no se tienen las capacidades para hacerlo. Esto es un poco las ideas que quería compartir con ustedes de esta dicotomía que tenemos en el país, esta suerte de esquizofrenia. Por un lado, las cosas van caminando muy mal. Confiamos que con el cambio de gabinete que ha habido en los últimos días haya corrección en muchos campos, pero nos sentimos desde el punto de vista de la agroindustria con cierto nivel de protección basado en las decisiones que hemos tomado, en el rendimiento, en la protección de los trabajadores, y seguimos con un norte bastante claro, que es el de seguir creciendo y demostrando que con estrategias se puede enfrentar hasta las crisis más graves. Muchas gracias, espero no haberme extendido mucho y quedo a disposición de ustedes si lo consideran pertinente, si tienen algunas preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias a vos. Vamos a contestar algunas preguntas, si te parece. Sí, perfecto. Espero no haberme extendido mucho. Mariana, ¿puede decir algo sí, antes de las preguntas? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Honestamente, en los últimos meses no he escuchado y visto un análisis tan brutal, honesto, basado en factos que usted hizo en este momento. Puede realmente decir solamente 100% de acuerdo. Para explicar un poquito, no, es absolutamente correcto. Para explicar a nuestros amigos, porque también veo en los participantes que muchos están también de Argentina, Perú tenía la cuarentena más estricta de toda América Latina. Yes. Sí, toda América Latina. Y como dijo Carlos, no funciona porque el gobierno vive en una nube, vive en un universo paralelo, no sabe cómo vive su gente. Por ejemplo, para mostrar algunos ejemplos. Número uno, cuando anunciaron la cuarentena, no tenemos permiso usar los vehículos privados. Teníamos la obligación de usar el transporte público, que es un horno de infección. Es imposible ir al supermercado. Es absolutamente contraproductivo. Esas son cosas también con el toque de queda. El toque de queda significa que en mucho menos tiempo tienen que ir más gente en supermercados. También es fortalecer la concentración. Es una absolutamente contraproducente. Pero en otro, cuando quieren abrir la economía, decidieron algunas cosas, por ejemplo, grupos riesgos. Dicen personas que tienen un body mass index más alto o más grande que 30 no pueden trabajar. 10 ministros de este gobierno tenían un body mass index más alto que 30. Ellos no sabían qué ministros tienen. ¿Cómo es posible que un gobierno no sabe qué es la condición de sus ministros? Esas son cosas que son absolutamente ilógicas, basado de pánico y caos. A veces se puede, realmente si tiene un humor malo, se puede decir
incapacidad no tiene límites en este gobierno, realmente, no tiene un límite. Es increíble. Es realmente, y también cuando quieren ayudar a la economía, este programa de 10.000 millones de dólares, de este llegan 7.000 millones de dólares a los 2.500 empresas grandes. Significa que cada de ellos recibe en promedio 2.800.000 dólares, pero estos 2.500 empresas solamente dan trabajo por 25% de todos los peruanos. Y los más de 2 millones micros y pequeñas empresas que dan trabajo a 75% solamente reciben 3.000 millones de dólares, que en promedio significa 1.200 dólares. Es una locura. Este no puede funcionar. Y por eso Perú, después de esta cuarentena, tiene la economía que tiene la tercera más grande caída en todo el mundo. Imagínense, este gobierno realmente logró en romper la economía en 6 meses y es increíble, es un récord, es un récord. No sé si soy demasiado dramático, Carlos, pero realmente es increíble. Totalmente de acuerdo, son más ejemplos de lo que ha sucedido, de cómo se ha enfrentado esto, y es clara muestra de que no se tenía la más mínima idea de cómo manejar las cosas, cómo tomar decisiones y cómo enfrentar. Tenemos una economía informal encima del 70%, pero la tenemos hace muchísimos años, no es una novedad. Ahora vamos a llegar a niveles bastante más altos, pero había que partir necesariamente de ese concepto para ver cómo se enfrentaba la crisis. No se puede encerrar a la gente que vive día a día y no dar ningún tipo de soluciones. Y eso se hizo, y la gente, bueno, en un momento puede soportar algún periodo pequeño y sobre todo esperando a que el gobierno salga con una estrategia de salida. Nunca salió con una estrategia de salida. Se daban y se daban y se daban normas y se siguen dictando normas, unas que contradicen a las otras, que eso es un deporte nacional. Creemos que las normas solucionan las cosas. No hay ni siquiera la capacidad, como dicen los americanos, del enforcement, la capacidad del gobierno de hacerlas cumplir. No las tenemos, o sea, vivimos en un marasmo de normas que lo único que hace es abrirle el campo para que la burocracia pueda poner trabas y pueda poner los peajes en el camino y hacer más difícil la generación de riqueza en el país. Esto es claro, y yo creo que esta crisis, además de hablar de necesidades, de oportunidades, lo que hace es poner más en evidencia las características y la falencia de determinadas ideologías y cómo se aplican. Y es un gran problema que los países, lamentablemente, cuando generan fondos y tienen caja, se convierten en un botín, y es un gran problema. Y lo que está pasando es esto, pues salir con esa locura a tirar plata por todos lados, el esfuerzo de los últimos 20 años, y que se genere la mayor crisis, que la gente se siga muriendo y que estemos en este estado, es realmente dramático. Realmente dramático. En este 14 semanas, la corrupción creció 700%. Claro. 700%, por favor, piensen en esto. Y 3 veces cambiaron el ministro o la ministra de Salud. En 14 semanas. Y siempre ponen la culpa a otros. Primero fue la gente, después fue el Congreso, después fueron los ministros, pero nunca toman la responsabilidad por sus decisiones. Es increíble. Gracias, George, por tu apoyo. Gracias, muchas gracias. Siempre es lindo escucharte, George. Bueno, ahora hay una pregunta que dice, preguntan por qué el nivel de informalidad es tan alto y si esta crisis puede ser una oportunidad para atender este problema y armar un sistema más amigable con el emprendedor. Carlos. Bueno,
La informalidad es muy alta porque la formalidad es muy cara y la formalidad ahuyenta a las personas. Es absolutamente ilógico con la cantidad, el nivel de los tributos, la cantidad de tributos, la cantidad de formalidades y requisitos que se requieren para constituir una empresa, para mantenerla, la rigidez laboral. Uno contrata a una persona, le va a pagar una cantidad y tiene que sumar el 20-30% más por la cantidad de derechos que hay. No se puede despedir con facilidad a los trabajadores. Eso suena duro decirlo. Nadie quiere despedir trabajadores, pero cuando lo necesita tendría que tener esa posibilidad y evidentemente con mecanismos de protección al trabajador, pero en una economía abierta donde el trabajador sale, es despedido, pero en un tiempo corto puede recolocarse en otro sitio. O sea, lo que se hace es generar condiciones para que haya más informales. Los informales son más, lo entienden, por ejemplo, políticamente como gente más manipulable y la apartan del sector económico formal de la empresa y bueno, y crean pues y palabras, los pequeños no son empresarios, son emprendedores, los malos son los empresarios. Hay todas estas dicotomías, estos manejos de términos, estas filosofías que lo que hacen es arruinar el sistema económico. Yo creo aquí lo que se debería hacer es bajar el nivel de requisitos, bajar los niveles impositivos, traer hacia la formalidad a una gran cantidad de gente para que participen en la economía y que participen en todo tipo de decisiones que permite un sistema democrático. Perfecto, Carlos. Hay otra pregunta que dice, ¿cree que el fuerte incremento del gasto público y la caída de la recaudación ponen en peligro la solvencia del Perú respecto a su capacidad de pagar la deuda pública? Nosotros, yo recuerdo cuando era joven, hace algún buen tiempo, hablábamos en el Perú y teníamos una gran preocupación, la deuda externa, ya no le llamábamos deuda externa, le llamábamos deuda eterna. Era un gran problema, era impagable. La recomposición del sistema económico en el país permitió, entre otras cosas, solucionar el tema de la deuda externa. La deuda externa no es una preocupación en este momento del Perú. El porcentaje de deuda comparado con el Producto Bruto es absolutamente manejable. No es que vamos a llegar a un momento a entrar en default, ni mucho menos no estamos en ese riesgo, pero sí es cierto que esos niveles de gasto público lo que hacen es trabar cada vez más la economía. Y además los niveles de incremento de gasto público, principalmente en la contratación de burocracia, lo que hacen es alimentar lo que venimos hablando, las trabas para que se formalice la economía y además incorporar gente que no tiene la capacidad necesaria para manejar proyectos. Últimamente yo lo que he venido diciendo siempre es que los políticos en el Perú, los políticos tradicionales antiguos, se han formado en la escasez. Era gente que sabía que había escasez, se colocaba delante de la gente que reclamaba y reclamaba más y mejor y hacían política. Cuando han llegado los fondos, y hay fondos en este país, no tienen la más remota idea cómo manejar los fondos, cómo hacer proyectos, cómo priorizar y cómo hacer crecer la economía. Entonces se dedican a este tipo de despilfarros, que es lo que estamos viendo. Entonces es una burocracia que no aporta y encima crece y crece y crece y el gasto público se manifiesta incontrolable, pero efectivamente no hay un riesgo que tenga que ver con la deuda externa. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Después tenemos otra pregunta que dice, muy buena exposición. Desde Argentina teníamos la idea de que Perú desde hace unos años estaba variando hacia políticas más amigables con el Estado. ¿Era así y hubo un cambio en estos años cuando se abandonó el rumbo aperturista y market friendly? Tenemos un sistema político esquizofrénico. Tenemos, como digo, lo ven, el sector agroexportador, seguimos abiertos al mundo, estamos con ciertos niveles de protección. Tenemos tratados de libre comercio firmados, no podemos incumplir los tratados de libre comercio, hemos tomado ese tipo de garantías que nos permiten seguir funcionando, pero sí tenemos a nivel del diálogo político, de las decisiones políticas, de la conformación de los partidos políticos que acceden, giros hacia la izquierda, que son permitidos o se permiten, como digo, cuando hay fondos
para poder tomar determinadas condiciones, porque son políticas que no ayudan a generar. Somos un país que seguimos compitiendo en el mercado internacional, aunque cierto es que se nos ajustan las condiciones, y eso lo vemos, y lo dije durante la exposición, que nuestros porcentajes de crecimiento de PBI cada vez se achican más. Venimos de haber crecido 7-8% al año, y ahora si pasamos el 2% estamos contentos, y si eso quiere decir que no estamos llegando a los niveles de crecimiento potencial que tiene el país. O sea, tenemos apagados partes de los motores de la economía, y eso no es bueno. Estás en mute. Estás en mute. Has apagado tu... Mariana, estás en mute. No podemos escuchar. Mariana, has apagado... sí, ahora sí. Ahora sí. Como para ir un poco cerrando, tengo acá otra pregunta de Osvaldo de León. Muchas gracias por esta presentación, don Carlos. Mi pregunta es, ¿cómo podemos salir los latinoamericanos de esta mentalidad de que el gobierno nos protege y que tenemos que seguir las normas o políticas del Estado? Usted menciona que los mercados del sector privado ayudan mucho más a los peruanos. Entonces, ¿cómo podemos educar a los jóvenes de la sociedad libre y llena de mercados del sector privado? Gracias y saludos desde Estados Unidos. Bueno, yo creo que lo que necesitamos es tener muchísimas fundaciones de federalismo y libertad, al igual que en Argentina, en todos los departamentos del Perú, en todas las ciudades, think tanks donde se ayude a entender a la gente lo que sucede, y no que la gente está basada en creer lo que no sucede. Gente que sigue creyendo que hay sistemas económicos que funcionan maravillosamente, y cuando uno dice el socialismo no funciona, genera pobreza, mira Venezuela, mira Cuba, no, pero ahí no ha funcionado, el verdadero sí va a funcionar, no. Lo que necesitamos es ponerle a la gente por delante las evidencias, ayudar. Hay que reforzar los sistemas educativos que son muy, muy pobres, lamentablemente, y lo que necesitamos es eso, abrir el diálogo. Hay una crítica que yo tengo siempre cuando es con los políticos de derecha, y sobre todo cuando los empresarios muchas veces se meten en política y llegan a ejercer cargos públicos. El de derecha es muy práctico. Empieza a trabajar, empieza a generar cifras, empieza a generar inversiones, a mejorar las condiciones, pero siempre tiene abandonado el discurso ideológico. La batalla ideológica nunca la damos solamente las cifras, los dineros que ayudan al enemigo ideológico a utilizar esos dineros en contra nuestra. Ese es un tema que tenemos que corregir, y las fundaciones y los think tanks como Federalismo y Libertad definitivamente son el fundamento que necesitamos para mejorar esta situación tan absurda en la que nos vemos comprometidos, y que generan estos atrasos y estas pérdidas de oportunidades de dinero, generación de pobreza, que son moralmente inaceptables. Estoy absolutamente de acuerdo, pero no creo que el Estado en esta crisis ha protegido a los ciudadanos, es casi el contrario. Y, por ejemplo, en contrario a Argentina, acá la gente no tiene muchos deseos del Estado, porque como dijiste, tenemos 70% de informalidad. Entonces, el Estado es muy pequeño, entonces no tienen estos deseos como en Argentina. No hubo manifestaciones acá. En una cuarentena, 14 semanas en Argentina, imposible. Después 4 semanas estaban manifestando contra acá no, es otra mentalidad. Y el sector privado, el problema es que el gobierno no involucró el sector privado. Por ejemplo, en Ecuador, la crisis en Guayaquil fue horrible, pero después la involucración del sector privado mejoró mucho. Acá no. Ese es el problema. Es increíble. Mariana, estás en mute. Perfecto, sí, perfecto. Ahí está levantando la mano José Muñoz. Por favor, Celeste, si le podríamos dar la palabra. José Muñoz es el coordinador del proyecto Países Andinos. Sí, te escuchamos, José. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, excelente.
¿Cómo estás? No, la verdad, Mariana, muchísimas gracias bueno, Mariana y José Guillermo, muchas gracias por esta primera actividad. La verdad que he escuchado la brillante presentación de don Carlos. Creo que la elección del ponente no pudo ser mejor para comenzar esta serie de actividades. Así que bienvenidos a Perú y con York estamos muy contentos de tenerlos acá y estoy seguro que vamos a hacer más grandes actividades aún. Así que un abrazo para todos y gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu increíble presentación. Estamos muy felices y esperamos poder contar con vos en otras ocasiones. Muchísimas gracias a la Fundación Friedrich Naumann, a York y a José Muñoz por apoyarnos en estas actividades que vamos a hacer. Estoy muy contenta de poder estar acá en la Oficina de Federalismo y Libertad Lima, así que vamos a seguir haciendo actividades juntos. Mariana, Muchísimas gracias. Sos solamente 50% feliz como nosotros. Muchísimas gracias por la Carlos, sí, excelente, estupendo. Gracias por la invitación y gracias por Excelente. permitirme participar en esto y gracias por lo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias, José Guillermo, a todos. Muy amable, George. Gracias. Hasta luego. En contacto. Nos vemos. Gracias.